Buenas tardes, maestro y compañeros que nos acompañan. El equipo está conformado por Bravo Domínguez Omar y un servidor Pérez Ríos Eduardo. Y daremos inicio al tema 3.8, algoritmos de control. Algoritmos de control. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Su importancia está en mostrar la manera de llevar a cabo los procesos y resolver problemas matemáticos al igual que las funciones matemáticas. Un algoritmo debe ser definido, finito y eficiente, entendiéndose por eficiente que las instrucciones encuentren la solución en un menor tiempo posible. Finito porque debe de tener un determinado número de pasos y definido es porque si se sigue el mismo proceso más de una vez se debe llegar siempre al mismo resultado. En la vida cotidiana se emplean multitudes de algoritmos, por ejemplo, un manual de instrucciones de cómo encender y operar algún equipo. Propiedades de los algoritmos. Los algoritmos tienen 5 propiedades. 1. Siempre debe terminar en un número finito de pasos, lo que quiere decir que los pasos que sean necesarios siempre debe de tener un final. 2. Cada paso debe estar debidamente definido. Las operaciones que se realicen deben estar especificadas de manera rigurosa por cada paso del algoritmo. 3. Debe contar de 0 a más entradas. Estas son dadas antes de que comience con el algoritmo. Estas entradas son tomadas específicamente de objetos. 4. Debe de tener uno o más salidas de acuerdo a las entradas que este algoritmo tenga. Y por último, 5. En el sentido de que todas las operaciones a realizar deben de ser básicas para hacerlas exactas en un tiempo finito por un hombre utilizando papel y lápiz. Formas de presentar un algoritmo. Los algoritmos pueden ser expresados de diferentes formas que van desde el lenguaje natural, subcódigos, diagramas de flujos y lenguajes de programación. Estas expresiones son adecuadas para expresar un algoritmo, pero no representan ningún lenguaje de programación específico, teniendo como más comunes las siguientes formas. Por ejemplo, aquí nos muestra una imagen. En la siguiente imagen es un ejemplo de diagrama de flujo. Son descripciones gráficas de los algoritmos, pues se usan símbolos conectados con flechas para iniciar la secuencia de inicio. Estas son usados principalmente para representar algoritmos pequeños, ya que abarcan mucho espacio y su construcción es laboriosa. Por su facilidad de lectura son utilizados como introducciones a los algoritmos que pueden representar la descripción de un lenguaje o un proceso de programación para personas que son ajenas a ello. Un ejemplo es la figura 1, donde se puede ver con 5 pasos en el cual se lee un valor, lo convierte a una constante y luego hace una división de la constante entre sí misma y pregunta si esta división es igual a b. Entonces realiza otra operación y la vuelve a dividir y preguntar si esta es igual a b. Entonces manda a que el valor se escriba igualándolo a una señal y la finaliza. El algoritmo consta de 5 pasos mínimos para la realización de las operaciones, porque tiene un carácter finito a pesar de que realiza múltiples iteraciones. Siempre se tiene que llegar en algún momento al término. Es preciso porque en cada uno de los pasos tiene las operaciones bien definidas que se deben de realizar en cada paso. Tiene una entrada, una salida de proceso y es eficaz ya que como se observa las operaciones se pueden hacer con lápiz y papel. Es la descripción de un algoritmo que se asemeja a un lenguaje de programación, pero el lenguaje no es específico a uno de programación, sino que tiene un lenguaje coloquial. Las ventajas que se tienen con respecto al diagrama de flujo son el espacio para representar series complejas. Las implementaciones más usuales de los algoritmos van desde las más clásicas, que es en la programación numérica, pero esa no es la única utilización, pues se puede implementar en muchos otros casos y en la vida cotidiana. El diccionario de la Real Lengua Española define el proceso como una operación o un desarrollo natural, progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que sucede uno al otro en una forma relativamente fija y que conduce a resultados o propósitos determinados.
a una operación artificial o voluntaria progresiva que consiste en una serie de acciones o movimientos controlados sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o propósito determinado. Según Felder y Rousseau, dicen que un proceso es cualquier operación o series de operaciones por las cuales se logra un objetivo particular. Un proceso está definido por una serie de entradas y salidas. A esto se le llama alimentación y productos respectivamente. Los procesos se dividen en procesos por lotes y continuos. Los procesos por lotes, que son aquellos que en su operación solo se hace una vez hasta que el producto se encuentre en las condiciones deseadas, y los procesos continuos son aquellos en los cuales la operación es en forma continua y la alimentación y productos no se detienen. Para estos procesos es necesario gran estabilidad en el sistema. Una variable de proceso es toda aquella magnitud que se tiene en el proceso que es inconstante y manipulable. A lo largo de la operación de proceso, por ejemplo, la temperatura, el flujo y la presión y la humedad, estas son variables de procesos mientras no se mantengan constante o en un punto fijo. Estas variables pueden ser controladas. Dice que son las magnitudes que se especifican en los procedimientos que describen las actividades que un observador debe de medir para que ésta sea una variable. Son todas aquellas fases que tienen variabilidad en el proceso y hace que éste se comporte de manera inconstante. Una condición variable frecuente en la programación de ciclos de calentamiento en los controladores, ya que estos hacen que el proceso sea variable, pero al mismo tiempo estables con respecto al control de las condiciones. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Una perturbación puede ser interna cuando surge dentro del proceso, por ejemplo, un cambio brusco en la temperatura; externa cuando surge en el exterior del sistema, por ejemplo, cuando llueve, la humedad dentro del secador aumenta. Continuamos con estrategias de control. En este proceso se toma la variable controlada y se realimenta al controlador para que éste pueda tomar una decisión. Por ejemplo, en un proceso, si la temperatura aumenta y en tal efecto cause una perturbación, su efecto proponga a todo el proceso antes de que cambie la señal de salida. Una vez cambiada la señal de salida, esta a su vez cambia la señal del transmisor al controlador. En ese momento el controlador detecta la perturbación y debe compensar la perturbación abriendo o cerrando el elemento final de control para hacer que el proceso tenga una corrección en el sistema. Esta operación de control es en base a prueba y error, ya que hace que el proceso oscile sobre el punto de ajuste. La ventaja que tiene este tipo de control, que se compensa todas las perturbaciones, y la desventaja que tiene este control está en que únicamente trata de compensar la perturbación hasta que la variable controlada se ha desviado del punto de control. Esto es que la perturbación se debe de propagar por todo el proceso antes de que la pueda compensar el control. El objetivo de este control es medir las perturbaciones y compensarlas antes de que la variable controlada se desvíe del punto de control. Si se aplica de manera correcta, la variable controlada no se desvía del punto de control. Este tipo de acción debe de ser por medio de dos señales que calculan para tener como deben de hacerse las correcciones de control, pero solo va a controlar estas dos variables. Si otra variable que no ha calculado interactúa en el proceso, no se podrá compensar por medio de este control y causaría perturbaciones grandes en el proceso. Para evitar esto, se debe de acoplar dos sistemas de control, uno por retroalimentación para cada una de las demás variables que se crean que puedan afectar seriamente el proceso, y así el control por acción precalculada se aplica a las perturbaciones más serias en el proceso, y el de retroalimentación compensa las demás. Un controlador PID es un sistema de control que mediante un actuador es capaz de mantener una variable proceso en un punto deseado dentro del rango de medición del sensor que la mide. Es uno de los métodos de control más frecuentes y precisos dentro de la regulación automática. Para el correcto funcionamiento de un controlador PID se necesita al menos un sensor que determine el estado del sistema, un controlador que genere la señal que gobierna al actuador y un actuador
que modifica el sistema de manera controlada. En la figura 2 se muestra un sistema de control PID de lazo cerrado, en donde el sensor proporciona una señal analógica al controlador, el cual se le presenta un punto actual del sistema. La señal puede representar un valor de tensión eléctrica o señal de temperatura. Después de que el controlador lee una señal externa de un valor que desea alcanzar, esta señal tiene el nombre del valor de consigna, set point o ajuste, la cual es de la misma naturaleza y tiene el mismo rango de valores que la señal que proporciona el sensor. Después el controlador resta la señal del valor que consigna set point con la señal del sensor, y es ahí donde entra la labor del control para que este error se disminuya a cero. Después de tener el error, la señal es mandada al actuador, que es quien ajusta el proceso para la disminución del error. Este esquema se presenta en la siguiente diapositiva, en la figura 2. Estos controladores muestran que son robustos en muchas aplicaciones, lo que más se usa en la industria. La estructura de un controlador PID es simple, aunque su simpleza es también su debilidad, dado que limita el rango de plantas donde puede controlar en forma satisfactoria. A continuación se discutirá del enfoque tradicional al diseño de controladores PID. El control proporcional integral. La acción integral genera una corrección proporcional a la integral del error. Esto nos asegura que aplicando un esfuerzo de control suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. Para eliminar el error de estado estacionario, hay que sumar la integral del error a la señal de control, así como se muestra en la siguiente imagen. Luego tenemos, por otro lado, control proporcional derivativo. La acción derivativa determina la reacción del tiempo en el que el error se produce. Aquí se muestra en la siguiente imagen. Bueno, y con esto finalizamos nuestra presentación y les agradecemos su atención. Buenas tardes.